Bien, la siguiente es, profesor, le deseo la palabra a usted primero. Ya, gracias, profesora. Bueno, joven, me gustó que fuiste súper claro, se notaba que seguramente te preparaste para esta actividad y aunque se te notaba en algunos momentos que ibas leyendo, yo creo que llegaste a manejar por lo menos bastante bien el tema. Sí, es que la Eh, verdad que... yo sobre esto creo que yo por lo menos creo que faltó un poco más de introducción, ¿ya? Eh, Creo que ustedes tienen en estricto rigor, tienen 35 minutos para la presentación. Tú tenías tres temas que eran bien complejos y ocupaste, si sacamos la cuenta entre que partimos y toda la cosa, tienes que haber ocupado alrededor de unos 20 un par de minutos. O sea, te quedaron casi 15 minutos que podrías haber aprovechado para hacer una introducción un poco más completa, ¿ya? Eh, yo entiendo que la idea es ir rápido a los, al tema del laboratorio, pero creo que quedó un poquito pobre en el aspecto de la introducción. En la parte Eh, clínica también, faltó un sí, poco. por ejemplo, ya, dale a la siguiente para que vayamos entrando en materia. Ya, tú dijiste la insulina, explicaste un poquito sobre ella, hablaste también sobre las distintas, las hemoglobinas y por qué estas podían, eh, pero yo siento que no me quedó tan claro, por ejemplo, eh, para ti, ¿qué es? Porque al final tú hablas algo sobre la diabetes, pero ¿qué es la diabetes? ¿Cuándo ocurre? Porque tú estás responsabilizando como principalmente la insulina. Entonces me gustaría, si tú tuvieras que definir qué es la diabetes, ¿qué es para ti la diabetes? eh, la diabetes, como a modo general, es un trastorno metabólico que Ya, se manifiesta generalmente por una hiperglicemia, ya. que puede ir de la mano con otro, poliuria. Mira, pero tranquilo, hasta ahí. De hecho, la diabetes se define como una enfermedad metabólica en la que hay un problema para utilizar la glucosa. ¿Ya? Ni siquiera se habla de la insulina ni nada de eso. Esa es como la definición más breve. Cuando tú ya empiezas a profundizar en el tema, llega el tema de la insulina y todo eso. Claro, de los ¿Por qué? dos tipos de diabetes que tenemos, porque hay dos Claro, tipos diferentes. también hay dos tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, insulino dependiente, y la diabetes tipo 2, diabetes mellitus. Entonces, este tipo de exámenes, ¿para cuál es más relevante? Eh, Bueno, en los tres exámenes. O sea, sí, los tres, pero voy al tema de la glicemia, de la insulina. Sí. O ¿Cuál si de pudieras estos? individualizar, por ejemplo, solamente para diabetes, O sea, yo si pudiera individualizar el de hemoglobina glicosilada, sentiría que es más importante para controlar una persona que ya está diagnosticada de diabetes y sigue un tratamiento. El de insulina le daría más importancia como al inicio para diferenciar el tipo de diabetes. Y ya. el de glicemia, no me gustaría, a mí por lo menos, yo no soy experto aún, pero no me gustaría dejarlo como en una patología o en algún caso específico, porque siento que debería aplicarse en la mayoría de los Sirve, casos. sí. Mira, la glicemia se utiliza mucho, mucho hoy en día como pesquisa, porque la diabetes es una enfermedad que va en aumento, en un aumento considerable, es considerado una pandemia ya. Entonces se considera y se ha establecido que en las personas mayores de 45 años ir haciendo cada cierto tiempo una glicemia en ayuno para ir pesquisando la diabetes. Es un test de Porque, screening que tú lo claro, haces masivamente a una gran cantidad de población, ojalá como un examen prácticamente de rutina, en el cual, como dice la sí, profesora, tú puedes pesquisar eh,
personas que están alteradas, donde tú podías Y en encontrar ese personas joven alterado. con factor de riesgo se recomienda antes de los 45 años empezar a hacer este screening. Pero, por ejemplo, la diferencia con la insulina, con la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, ¿en qué tipo de personas se da principalmente? ¿O a qué edad? Porque aquí estamos hablando de personas de 40, poco menos, poco más, hablando del riesgo, de la diabetes, pero eso Si ya no, es, dígame. quería que le respondiera, ¿cierto? Sí, Ya. sí, dale nomás. Que si no me equivoco, si no recuerdo mal, la diabetes tipo 1 se relacionaba con personas de bajo peso, que ellas eran personas insulino dependientes, Ya, si no me equivoco, y la diabetes tipo 2 era insulino resistente, ya. que en general Pero, era para pero, personas sobrepeso. ya, pero mira, la diabetes mellitus tipo 1 está asociada principalmente a una destrucción prácticamente de la capacidad que tiene el páncreas de poder producir insulina. Ya se da normalmente en niños pequeños, está asociada a una enfermedad, normalmente asociada a una enfermedad autoinmune, la insulina destruida y por tanto las células beta que produce la insulina son destruidas por mecanismos inmunes y por lo tanto son personas que dependen 100% de la insulina que tú les pones exógena, ¿ya? Esto normalmente se da a corta edad de la vida, a corta edad de vida, y los pacientes hoy en día, gracias al control que existe y todo lo demás, pueden llegar a la edad adulta, pero antiguamente era muy difícil porque controlar la glicemia, controlar el metabolismo de los carbohidratos con una insulina exógena era muy complejo, además de que tenías todo el tema de la inmunidad, que se generaban anticuerpos contra la insulina que tú le ponías exógena, etcétera, etcétera. Hoy en día ha cambiado mucho la situación, incluso probablemente si yo te digo una persona, lo va a reconocer al tiro. El hijo de Vidal, de Arturo Vidal, tiene diabetes tipo 1, insulino dependiente, y él usa una bomba de inyección de insulina, que finalmente es como un aparatito que va midiendo en tiempo real la glicemia, y cuando ve que la glicemia se levanta, empieza a inyectar insulina. ¿Ya? Eso es como lo que intenta hacer es como suplir la función del páncreas. ¿Ya? Pero en cambio, en la diabetes tipo 2, que es la diabetes que se da en personas adultas, está asociada principalmente a los factores de riesgo, ¿ya? A un problema que, como tú dices, inicia en la resistencia a la insulina. Y en ese contexto, ¿qué es la resistencia a la Sí, insulina? un tema que no tocaste mucho y donde la medición de insulina es súper importante. La resistencia a la insulina, yo la entiendo como un proceso en el que la acción de la insulina no se recepciona. O sea, en este caso que el páncreas está liberando la insulina, pero no sé, si llega a los músculos para poder abrir el canal y que ingrese la glucosa, no funciona bien. Ya, ya, no funciona bien la insulina cuando llega al músculo, Los ¿verdad? El hígado receptores. está feliz. En los receptores de insulina ahí no. Claro. El páncreas está produciendo insulina, pero por alguna razón, como decía la profesora, el receptor que está en las células musculares no está respondiendo tan bien, ¿ya? Y como tú decías, no se abre el canal, pero no es un canal, es un transportador. Y ¿cómo se llama el transportador que está en el músculo? El transportador de glucosa, el que entra la glucosa en el músculo. Tú tenías ahí en esta diapositiva está el hermano. Sí, También se llama GLUT, pero Perdón, profe, ¿el del músculo me dijo? ¿sí? sí. El del músculo, si no me equivoco, es el GLUT4. ¿Y qué característica tiene el GLUT4 respecto del GLUT2 que tienes ahí? El, bueno, la diferencia que recuerdo más mejor es que el GLUT2 es un sensor de glucosa y el GLUT4 es un captador de glucosa. Ya, pero mira, la diferencia principal en este caso es que uno es estimulado por la translocación de uno, que es el GLUT4, como tú decías, que no es que se abren los canales, sino que este transportador está normalmente por debajo de la membrana plasmática y cuando el receptor de insulina, o sea, la insulina se une a su receptor, activa una cascada de señalización que hace que estos transportadores se trasloquen hacia la membrana y empiecen a hacer entrar glucosa. ¿Ya?
En ese sentido, el GLUT4 es dependiente de insulina, el GLUT2 o el GLUT1 también, que no son dependientes de insulina. ¿Ya? Por eso es tan importante la insulina para la entrada de glucosa al músculo. ¿Y aquí otros tejidos? Usted los nombró. ¿Qué otros tejidos son importantes donde necesitamos que entre glucosa? Tejido nervioso, Ya, pero en el tejido hígado. nervioso hay otro transportador que es independiente de glucosa, que es independiente de insulina. ¿En qué tejido está este receptor GLUT4 que es dependiente de insulina? Porque estamos viendo que él es el que no está funcionando bien en la señalización de la En el insulina. club 4 el tejido adiposo, Ya. El tejido adiposo y el tejido músculo de fibra muscular. estriada, miocardíaco. Ya, perfecto. Em, profe, si quiere usted también ahí Ya, yo tengo, sí, tengo unas preguntas aquí también. Bueno, volviendo al tema de la insulina, y hablaste un poco de la insulinoresistencia, ¿cierto? Ahí al final dices algo respecto a la insulina, dices que tiene una liberación de forma pulsátil. ¿A qué te refieres con eso? Para que a tus compañeros les quede más claro. Gabriel. Pulsátil, la verdad el término yo tampoco lo entendí muy bien. De hecho, tenía planeado preguntarles después a usted al final de la presentación. Pero ¿Ya? yo lo entendí porque pulsátil se hace referencia a la palabra pulso, que no es como constante, sino que es cuando, por ejemplo, en los casos fisiológicos, yo como y al haber azúcar en la sangre, la insulina empieza a liberarse y después se empieza a bajar y después cuando de nuevo vuelvo a comer empieza a subir. Eso yo lo entendí como pulsos, Sí, correcto. Que no se está liberando así de de forma manera constante, sino constante. que va Exacto. cuando se necesita. Sí. Y Es esto, inducible. esto Se es induce la súper liberación a la... importante. Sí, tiene razón el profesor. Es súper importante, Gabriel, porque hay un punto ahí que tú no tocaste, ¿cierto? Hablando de la insulinoresistencia, que te referiste muy poco a ella. Bueno, quizá hablar ahí un poco de las características de estos pacientes, ¿cierto? Pero hay no sé si llamarlo como un examen o no, porque es más que nada un cálculo que se realiza, pero para el cual necesitas tú la insulina y la glicemia del paciente, que es el OMA-IR, que se usa para el diagnóstico de insulinoresistencia. Y bueno, el cálculo de este OMA-IR es hay un poco discutido porque precisamente por esto de la liberación pulsátil que tiene la insulina, eh, en algunas partes utilizan una media de insulina, ¿cierto? Se realizan 3 mediciones cada 5 minutos, más que nada para que sea más exacta la medición, porque como tú bien dijiste, tiene esa liberación pulsátil. Entonces, en algunas partes consideran hacerlo cada 5 minutos con 3 mediciones. En otras partes solamente utilizan una. De ahí depende de, del criterio de la persona que lo haga. Pero de ahí en la parte clínica vamos a revisar un poco más en qué consiste este OMA-IR y el cálculo y todo eso. No es menor, ¿ah? El OMA, a pesar de que, como dice la profesora, tal vez todavía no hay consenso, es un cálculo que se usa mucho y que se usa para definir si una persona tiene o no insulino resistencia. ¿Tú no te acuerdas de haber visto nada del OMA? Ni cómo se calcula, ni siquiera los Yo, valores, cómo se... la verdad, en lo que investigué no sé, a lo mejor me faltó investigar más páginas o más información, pero no lo encontré. Libros, Libros, literatura Sí, científica, páginas web, no. Pues, sí. pero tampoco recuerdo que me lo hayan nombrado, o no sé si en recuerdo lo nombraron en fisiopatología, entonces no sé. Claramente, porque obviamente si No, porque en serio, como no el me, no ¿te me conocimiento suena? conoció, no me sonaba no el te OMA. suena, nada, nada, No. nada, nada. ¿Y a los Ya, compañeros? Tampoco.
¿A nadie Por le eso suena? no sé si yo nomás no lo escucho en fisiopato. Ya, pero por ejemplo, ¿No? no, profe, ya, no, pero es que, chiquillos, si es una cuestión que puede ser lógica, si nosotros estamos aprendiendo y ustedes van avanzando, porque tienen que ir aprendiendo y conociendo cada vez cosas nuevas, o sea, no tendría ningún brillo que yo les viniera y les hablara de lo mismo que le hablaron en fisiopatología, porque la idea es que vayamos avanzando. Eh, bueno, muchas personas están planteando la duda de qué es el OMA, ¿ya? Y cómo se calcula y todo lo demás. Eh, creo que es importante tenerlo en cuenta. Como le he dicho, yo le he repetido cuando me ha tocado a mí hablar con usted, en este curso nosotros vemos la parte más clínica. Por ejemplo, también me extrañó no ver, por ejemplo, hay otras pruebas para evidenciar si una persona tiene resistencia a la insulina. ¿Qué otra prueba existe que podamos usar que no es el OMA, que no es el cálculo del OMA, pero sí podemos usarlo para definir, por ejemplo, si una persona tiene resistencia a la insulina o si realmente tiene diabetes? ¿Alguna prueba, alguna otra prueba que también incluye la medición de glicemia? Y esas sí que yo sé que se las pasaron en fisiopatología. Como para medir la función. ¿Sí? Yo recuerdo que en fisiopato me nombraron porque cuando uno libera la insulina, o sea, se secreta la insulina, también se secreta péptido C. Y ese péptido C tiene el indicador del funcionamiento de las células pancreáticas. Porque de hecho es más indicador que la insulina, porque la insulina tiene una vida media muy corta. El péptido C en general está más concentrado o alcanza más vida media que la insulina. Pero el péptido B No sé si se refiere a eso. el péptido es un neuropéptido, ¿verdad? Que tiene acción sobre el sistema nervioso. Eso es lo que usted me está platicando, ¿no? No sé eso, pero yo lo que recuerdo era Pero que aquí, una prueba. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas yo sé que lo nombraste en algún momento en tu presentación, pero no me acuerdo en cuál diapositiva fue. ¿Te acuerdas de la curva de tolerancia a la glucosa? O por ejemplo, el, la te- glicemia siempre se Tenía mide. un sí, gráfico incluso por el ahí. test de tolerancia a la glucosa ¿Qué es de y la tolerancia a glicemia la glucosa? postcarga las nombré. Ya. Entonces, por ejemplo, la glicemia postcarga. ¿Por qué podría ser interesante la glicemia postcarga en un individuo, por ejemplo, con resistencia a la insulina? Le mediría cómo está actuando su organismo, de cómo controla la glicemia en este ¿Cómo caso. esperas tú Eso. encontrarlo? ¿Cómo esperas tú que sea Porque aquí, por ejemplo, este gráfico me imagino que es el normal. Sí, este es el fisiológico, no ¿Ya? es en ¿Cómo patología. esperarías encontrarlo en un individuo que sea resistente a la insulina? Un individuo resistente a la insulina, bueno, postprandial se esperaría que la glucosa no alcance la normalidad, la Que se mantenga glicemia en arriba, sangre ¿verdad? se mantenga arriba. Que se mantenga un Y, poco más alta, por más sí, tiempo. ¿Y qué otra y cosa más deberías ver? la insulina, en este caso un resistente a la insulina, debería también encontrarse elevada. A, Concentraciones más difer- elevadas de insulina, a ¿verdad? diferencia de un insulino dependiente que las tendría bajas, Y o ahí por no decir aparece nada. otra hormona que se llama glucagón. ¿Qué hace el Sí, glucagón? el glucagón es una hormona hiperglicemiante, que en condiciones de baja glicemia actúa para aumentar la glicemia y así enviarla a los músculos o a donde se necesite. Ya, tiene el efecto contrario, opuesto Sí, a lo que vemos en la insulina. ¿Puedes devolverte porque saltamos un par de diapositivas antes de venir a que esta, hay ¿ya? hartas cosas ahí que precisar también. Ya. Eh, no sé, profe, si usted cree que es conveniente, pasamos a la siguiente o todavía quiere preguntar Eh, algo de la hemoglobina. sí, quería preguntar otra cosa ahí. Bueno, ya lo último para cerrar es un poquito lo de la insulina, aunque después lo vamos a retomar. ¿Por qué es tan importante, Gabriel, el diagnóstico de la insulinoresistencia? ¿En qué puede desencadenar una insulinoresistencia con el tiempo? se refiere como ¿Cómo puede como a las evolucionar? se- a- o sea, por eso se refiere a lo que yo nombro al final de que pueden alterar a nivel microcirculatorio como nefropatía, neuropatía, ¿a eso se refiere? Sí, es que eso más bien, la nefropatía está más bien asociado a la diabetes que la insulinoresistencia, por eso se llama nefropatía diabética. Pero a eso voy yo, porque un paciente con insulinoresistencia que no tenga un buen control puede terminar en un paciente con diabetes mellitus tipo 2.
A eso iba yo. Y lo último de esta diapositiva, quería preguntarte de la hemoglobina glicosilada, o glicada, mejor dicho. ¿Por qué? Porque tú en algunos momentos decías glicada, otras veces decías glicosilada. ¿Cómo es? ¿Cuál es el término correcto? ¿Y por qué? Correcto, no les sabría decir. Yo le empecé a nombrar glicada porque es lo que investigaba en un paper que encontré, la nombraba así. ¿Ya? Entonces yo por eso la empecé a nombrar así, o de repente le iba como cambiando, porque yo no encontré información que dijera así como de esta forma se dice así, o no, o está mal dicho así. Ya. Por eso la verdad yo le iba nombrando, pero igual al principio escuché algo de que usted y el profesor dijeron que era glicada o no sé, algo así, caché. Sí, correcto. Es glicada. ¿Y por qué es glicada? Porque, bueno, muchas personas, muchos colegas también en la clínica dicen hemoglobina glicosilada, pero la manera más correcta de decirlo es hemoglobina glicada. ¿Por qué? Porque la glicosilación es un proceso más complejo, ¿ya? Que va a ocurrir en el retículo endoplasmático o en Golgi, ¿ya? Y está más controlado. En cambio, la glicación no es un proceso enzimático, es un proceso espontáneo. Y eso es lo que le ocurre a la hemoglobina. La hemoglobina se glica, no se glicosila, porque es un proceso independiente de enzima. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, la manera correcta de decirlo es hemoglobina glicada, ¿ya? Porque como les digo, es un proceso independiente de una enzima, ¿ya? Bueno, y ahí tú también dices que la hemoglobina glicada tiene esa sigla, ¿cierto? HbA1c. ¿Hay otras hemoglobinas glicadas? Sí, que en sí era lo que yo noté, que eran HbA por hemoglobina de adulto, ¿Ya? y el siguiente, este 1C es por glicada con glucosa. Ya, Pero también habían correcto. otras para lactato, si no me equivoco, otras había otro término para acetilada, Sí, mm, sí, pues que ahí pero eran depende, variantes. claro, del carbohidrato que va a estar ahí presente, ¿cierto? Y todas son negativas o hay algunas que son más, otras que son menos? ¿Todas son malas? Eso no lo investigué, la verdad. No, yo lo leí ¿Se porque acuerda por...? Ay, vale, dale, 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 dale. no, es que me iba como a excusar porque tampoco quería así como llenarme tampoco de tantas cosas así para no confundirme tampoco en lo que yo pensaba o ideal que podía ser como el objetivo. Ya. Ya, sí. O sea, ¿te acuerdas que tú decías que igual esto tiene mucha relevancia para el proceso aterosclerótico? Se ha visto, bueno, que algunas de estas pueden inducir más daño eh, algunas de estas modificaciones son más dañinas que otras, ¿ya? Pero todas son malas. Todas las modificaciones de glicación que pueden tener son todas bastante nocivas. Todas contribuyen al desarrollo de la heterogénesis. Pasemos a la siguiente. Sí. Ya. A ver, igual aquí tengo mis cosas, ¿ya? Probablemente yo aprendí que la glicemia tiene que ser o se hacía en el tubo sin anticoagulante, el tubo de suero, obviamente teniendo el cuidado que usted dijo de que no pasara una hora o más de una hora. ¿Por qué hay que tener ese cuidado? ¿Cómo se llama, joven? Gabriel. Gabriel, Gabriel, perdón, Gabriel. ¿Por qué hay que tener el, esa precaución si hacemos un tubo sin anticoagulante? el cuidado va más que nada en la formación del coágulo, que se produce en el tubo sin anticoagulante, que queda, o sea, en el tubo prácticamente quedaría el suero sin la fibrina y el fibrinógeno y el coágulo que sería la parte de abajo. Pero intenté y no encontré la verdad. Como el error a lo mejor fue en que no busqué el libro. Yo busco más que nada información para tratar de hacerlo lo más preciso posible. Ya, Y pero la no información más encontré. A mí precisa, se me imaginó que ¿ya? podría ser relacionado como a la longitud de onda a la que pueden absorber. Que yo Ya, notaba que muchos usaban espectrofotometría o analizadores así. ya, mira. eh, yo insisto, ¿no? Yo creo que nosotros estamos, y los estudiantes en general están como muy acostumbrados a pescar, a meterse en Google y poner ahí en Google y Google manda. Entonces,
Y si no lo encuentro en Google, entonces como que no existe y no es así. Y Pero tenemos que ojo ahí, acostumbrarnos. profesor, que nadie dice que sea malo buscar en internet, solamente que hay que saber No, cuál para fuente nada. elegir. Exacto. Y también cómo complementarlo. Porque, por ejemplo, si usted me dice, pucha, profe, no encontré, ¿por qué? Pucha, eh, pensemos, ya, supongamos que tú tienes un tubo sin anticoagulante y se forma el coágulo, se demora en formarse el coágulo. ¿Qué podría pasar con la glicemia, con la glucosa que está en ese suero? ¿Qué podría pasar durante ese tiempo? En este caso, porque tampoco habría fluoruro de sodio, se podría consumir por algún otro glóbulo rojo. Lo que a mí Exacto. Usted se lo me acaba viene de a la decir. cabeza. No, sabe que no se me Justamente, habría ocurrido. Sí, antes de la presentación estaba tratando de pensar porque imaginé que me podían preguntar algo así, no, no se me ocurrió en el momento. justamente, pues, los glóbulos rojos que están ahí, esos siguen consumiendo glucosa. Y si usted tiene ahí una hora la cuestión, si bien es cierto, tal vez va a bajar un par de miligramos, si es que baja algo así, pero igual va a haber una interferencia. Va a haber una disminución probablemente por el consumo que tenga esta glucosa por las células que están ahí, po, ¿ya? Entonces, como te demoras, te vas a demorar en separar el suero, porque te puedes demorar, porque el coágulo se forma a veces un poco más lento, qué sé yo, eh, puede pasar de que realmente hay una interferencia, ¿ya? Eh, seguro, y yo lo he visto mucho finalmente yo sé que estos tubos con fluoruro son muy buenos porque bloquean finalmente que esta glucosa se pueda degradar y además, como usan anticoagulante, eh, puede rápidamente separar el plasma de las células y evitar que las células puedan utilizar o que pudieran utilizar esta glucosa, en el caso del tubo con EDTA, que es solo con anticoagulante. Sobre las horas de ayuno, tú dijiste que para la glicemia no podían pasar de 10 horas, ¿ya? Y eso yo te creo, ¿ya? Te creo, pero me gustaría que tú me lo explicaras un poquito mejor. ¿Por qué? Porque probablemente una persona, una señora va a pedir que se tiene que hacer una glicemia y va ahí al mesón donde la atiende la secretaria o la auxiliar y ella le dice, ¿tengo que tener ayuno? Sí, y le dice, ¿cuántas horas de ayuno? Probablemente capaz que le diga hasta 12 horas. Entonces, ¿cómo le explicaría usted a esa persona que no, que tienen que ser no más de 10? ¿Y por qué? Trataría, en este caso, si yo soy quien le da la instrucción, de explicarle, claro, de forma lo más simple posible sobre el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, que posterior a, que después de las 10 horas pueden causar, no sé, interferencia o el análisis no puede ser 100% fiable porque puede haber en el tema de las grasas, el metabolismo de las grasas puede causar interferencia en su resultado. Ya, pero yo creo que por ahí se fue para otro lado, porque ¿cómo se regula la glicemia durante el ayuno? ¿A qué echamos mano Em, primero? cuando ya la glicemia está baja, y a eso se refiere, y que Porque se utiliza el glucagón y sí, después pero sí, cortisol. pues, ya, sí, sí, justo, pero tú mismo me hablas, ustedes estudiaron fisiología, fisiopatología, entonces ustedes saben cómo se controla, porque mientras tú durante las horas del día, tú comes cada 4 o 5 horas, qué sé yo, y se mantiene relativamente bien, ¿ya? Pero en la noche puedes pasar 8 horas o incluso más sin comer. ¿Cómo se regula la glicemia durante ese largo periodo de ayuno? Tú lo acabas de decir, ya, el glucagón tiene un rol importante. Hay otras moléculas más también mediadoras que tienen un rol importante, no sé si te acuerdas de alguna. Pero la profesora nos preguntaba, ¿a qué le echamos mano primero? En las primeras horas de ayuno, ¿a qué le echamos mano? Si ya consumimos, o sea, si ya se consume la glucosa, o sea, la glucosa hepática, primero se le echa mano a esa reserva de glucosa, ¿Cómo está la luego ya reserva de glucosa hepática? ¿Si está como glucosa? el glucógeno. Ya, como- entonces lo primero le echamos mano al glucógeno hepático y probablemente al glucógeno muscular. Y después, Luego, agotadas las fuentes de glucosa, entraría
lo relacionado al metabolismo de los lípidos. Y posterior a ello, ya como última medida sería el metabolismo de las proteínas. Ya, perfecto. Entonces, después de que ya agotamos las reservas de glucosa rápida como glucógeno que tenemos tanto en el hígado como en el músculo y ya por lo tanto no tenemos reservas rápidas como para mantener eh, la glicemia, empiezan a activarse otros procesos como la lipólisis para formar glucosa, ¿ya? O sea, ese combustible metabólico para poder formar glucosa y mantener la glicemia. Bien, ¿vale, Luis? Buena respuesta. Ahora quiero que me digas, ¿cuántas horas crees tú que nos dura el glucógeno hepático y muscular? Ese mismo tiempo que indica aquí 8 a 10 horas, que es lo que yo creo. Por algo también están en los Claro, apuntes de los cursos pasados, me indicaban que el ayuno tenía que ser de 8 a 10 horas. ya. Sobre las 10 horas ya es donde se activan otros procesos y probablemente tú vas a ver, la glicemia ya no va a ser solo el producto de la regulación de la insulina, ¿ya? Y el glucagón. O sea, no va a ser solo ese eje. Van a haber otras proteínas, otras moléculas, otros mediadores involucrados, catecolaminas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la razón de por qué tienen que ser entre 8 y 10 horas y no más de 10 horas, porque tú vas a ver finalmente con más de 10 horas, va a haber un resultado que no necesariamente responde a una situación o a una situación metabólica normal o producto de la regulación de la insulina y glucagón. Profe, no sé si quiere usted comentar algo más por Sí, aquí. yo quería abarcar un poquito lo que tienes ahí con respecto a la toma, a requisitos y tomas de muestra de el test de tolerancia a la glucosa oral, ¿ya? Que tú dices ahí que son dos punciones venosas, ¿correcto? Que están separadas por 2 horas, ¿ya? La primera es en ayuno y la segunda pos ingesta de 75 gramos de glucosa. Bueno, la insulina también puede hacerla post carga y también puede hacer una curva de insulina cada 2, después a las 4, a las 6 horas, ahí depende de lo que te pida lo que pida el médico. Con respecto a los requisitos y a la toma de muestra de este examen, eh, esa glucosa, ¿yo cómo se la doy al paciente? ¿Le peso 75 gramos de glucosa y le digo, tome, cómase la glucosa? ¿Cómo lo hago? ¿Podrías ahondar un poco más en eso? ¿Cómo es Ah, este examen? se- mm, por lo, por lo que sé, bien son sobrecitos o el jugo, no sé, el líquido, vienen listos. O sea, yo se lo doy y él se lo tiene que tomar. Ya. Sí, concuerdo contigo que hoy en la mayoría de los establecimientos, laboratorios públicos y privados se da esta solución, más que un sobre, es una solución como una bebida, ¿cierto? Comercial que se le da al paciente. En algunos lugares todavía se pesa la glucosa y se prepara, ¿ya? Creo que deben ser muy pocos, sí, pero todavía se hace en algunos lugares. Y para disolverlo, ¿cómo crees tú que se disuelve esto? Porque son 75 gramos de glucosa y en un volumen reducido. Sí, eso. Aproximadamente 200 ml, Sí, no más que es lo que que eso. equivale más o menos un vaso. Mm. Porque tiene que ser consumido a ver, por ejemplo, y esta persona tú le das, ya le Sí, pues. pasáis, suponte tú la botellita con el líquido. Y te ¿En cuántas vas, y o te lo vas deja ahí que y se lo tome, o le le decís dices vuelvo en media algo, hora, te lo sí. tenéis que tomar rápido, se lo tiene que O, o tomar se, o se lento? va para su casa y vuelve en 2 horas a tomarle la muestra. ¿Cómo es? O sea, Ahí. lo ideal es que haya, o sea, en un laboratorio, en un centro de salud, exista una sala de toma de muestras donde quien le está en este caso tomando las muestras de sangre y le va a suministrar la glucosa, o sea, le va a entregar el frasquito con la glucosa diluida, que lo vigile o no sé, esa persona a lo mejor tiene que atender a otra persona, pero que alguien esté viendo que en este caso del test de tolerancia a la glucosa, que permanezca en reposo, que no salga, que no vaya a fumar o no sé, o a comer algo, porque son 2 horas también que tiene que esperar la persona, o 1 hora, o dos cada 1 hora, depende como usted decía, depende de lo que pidan. Eso es súper importante en este examen, ¿ya? Las indicaciones, porque algunos pacientes puede que no te entiendan bien y se vayan, ¿ya? Y ahí pierdes el examen, ¿cierto?
Y lo otro que te preguntaba por ahí el profesor, cuando el paciente se toma esta glucosa líquida, ¿cierto? ¿Se la toma, tú lo cuidas mientras se la toma o tienen cierto tiempo para tomársela o se puede demorar lo que él quiera en tomársela? ¿Cómo es? Lo ideal sería, o sea, se la tomen así al seco, pero lo más rápido posible. Porque claro, o sea, si la está tomando, después espera, no sé, 10, 15 minutos en eso, puede empezar a actuar, o sea, va a empezar a actuar en un caso de fisiología, de estado normal, va a empezar a liberarse, a secretar insulina, va a empezar a actuar el metabolismo y entonces a lo mejor el resultado después no va a ser 100% viable. Ya, eso está establecido el tiempo, no más allá de 10 Ah, minutos. Una vez que tú ya le das al nunca lo había paciente, escuchado, la verdad, que tampoco lo se le, ya, pero les entrego la información para que no más allá de 10 minutos. Una vez que se les da esta solución de glucosa, lo ideal es que alguien se quede ahí supervisando al paciente uno para que se tome la glucosa en el tiempo límite, ¿cierto? Y lo otro, porque también hay muchos pacientes que reaccionan mal a esta sobrecarga de glucosa. Son Ujú. 75 gramos. Es un Es almíbar. cachá, es un montón. Es malo, yo me lo he hecho. Cuando estaba embarazada me lo Exacto. tuve que hacer y es Yo le iba a malo. preguntar Entonces, aquí a los estudiantes si alguna vez alguno se ha tenido que hacer ese examen, la curva de tolerancia o el test de tolerancia a la glucosa. ¿Alguien se lo ha tenido que hacer? Puede prender el micrófono y decir sí. sí, Ya, ahí ahí Eleazar dice dice que Eleazar sí. Mateus, Javier Javiera López. también. ¿Qué era? ¿Y cómo es la glucosa, ¿Cómo es chiquillo? la ¿Les glucosa? gusta a Es usted? desagradable, Rico, rico, dice uno. Parece parece Fanta. Fanta, Es demasiado dulce, muy, muy concentrada y Sí. se siente como es rasposa muy en la dulce. garganta. Muy Exacto, mal. Algunas personas lo vomitan, entonces por eso es induce el importante. vómito. Claro, por ¿Qué eso es cosa se le puede importante dar a una quedarse ahí. persona? ¿Qué le puedes dar tú a una persona, por ejemplo, los saborizados son más pasables? Sí. Eh, Ahora ahora hay dos hay dos sabores. sabores. Oye, que saben del examen. Bueno, la cosa es que tú le puedes dar algo al paciente, por ejemplo, para evitar un poquito las náuseas. ¿Qué le podéis dar tú al paciente para evitar las náuseas? De hecho, muchas veces a mí me tocó alguna vez llevarme de mi casa, me llevaba uno de estos y allá yo lo cortaba y le daba un pedacito para que no vomitaran. No sé, profe. No. Limón, Maite ahí Limón. lo Ah, ya. decía. Maite Sí. decía, limón. Pero Tú ahora, le das, profe, Pero, vienen con sabor a limón, precisamente sí, por po, eso. O a sí, naranja. sí, Y por eso una pero niña dijo ahí que parecía Fanta. La de naranja, claro, parece Fanta. muy bien. Oye, y voy a aprovechar, ¿Y qué ya que pasa la si profesora... vomita, por cierto, profe? Ah, ¿qué pasa si Sí, pues, vomita la persona? ¿qué hace usted? ¿Cómo yo, hace el o vómito? sea, bueno, primero que nada, no sé, yo como en términos más humanos, dejaría, no sé, como que el procedimiento de toma de muestra queda hasta ahí, porque no sé cómo también puede reaccionar la persona ante el vómito. Hay personas que pueden descompensarse mucho ante la pérdida de líquido, o a lo mejor como puede vomitar y no sé, Claro. quedar bien parada, depende cómo vaya a proceder. Ya, pero Como el peor de los casos, decirle que tiene que venir otro día a tomarse la muestra. siempre va a ser esa la respuesta. Si vomita la persona, siempre va a ser esa la respuesta porque tú no vas a saber exactamente cuánto de lo que alcanzó a ingerir vomitó. O Sí. sea, tú no vas a poder asegurar que la carga fue de 75 gramos. Si una persona vomita, si la persona vomita, porque otra cosa es que tenga náusea o que tenga una arcada, que le den ganas como de vomitar, pero sin vomitar. Ahora, si la persona vomita, ¿ya? Ya no te sirve ese examen, ¿ya? Porque tú no sabes cuánto de la carga que tú le diste realmente consumió y cuánto eliminó, o sea, cuánto devolvió, ¿ya? Es lo mismo que si se lo tomara muy lento. Como tú decías, va a empezar a absorberse la glucosa, va a empezar a subir la insulina, pero va a seguir tomando de forma crónica. Entonces, ¿cómo va a ver el examen realmente? Ya. Quería aprovechar de tocar un punto que lo comentó la profesora y que creo que es importante. Este test de tolerancia a la glucosa oral se le hace mucho a las mujeres embarazadas. ¿Por qué? ¿Por qué?
Hola. Estoy pensando, profe. Ay, Mm, ya, Asociado a pero una patología del pero no lo embarazo, busque en Google, Gabriel. por ¿Sí? favor, no lo busque en Google, Gabriel. Por Analízalo, último, analízalo. analícelo y me Sí. dice, no, profe, no cacho, pero no lo Hay una busque en No, Google. sí, patología en el embarazo. no lo estaba buscando, ¿Qué patología en el pero, embarazo que es importante o sea, pesquisar? relacionado a la glucosa, me acuerdo haber visto en algunos de mis apuntes la diabetes gestacional. Ya, Todo Y, súper, correcto. muy bien, muy bien. Eso es lo que tratan de identificar, la diabetes gestacional. ¿Tiene alguna diferencia la diabetes gestacional respecto de la diabetes mellitus? ¿La diabetes tipo 2? Sí, Camila estaba ahí, nos decía Camila Edo, diabetes gestacional. Sí, Camila. ¿Tiene no, alguna la diferencia? diferencia entre las dos diabetes No se acuerda. esa no la sé. Ya, mira, en estricto rigor, ambas son patologías que están relacionadas con el metabolismo y ambas son una, cuando en el caso de la diabetes gestacional, el páncreas de esa mamá se ve sometido a un requerimiento muy extremo, porque de una u otra forma tiene que mantener la glicemia de dos organismos, un solo órgano. Es una carga de Trabajando trabajo, eso. es una carga de trabajo tremenda para el páncreas de la mamá, de la mujer, cuando está embarazada. ¿Ya? Entonces, Créame, profe, que son muchos órganos más que el páncreas que trabajan ahí. no, Mucho, mire, mucho. sí, me imagino, yo por eso la valoro tanto. Yo tengo 4 hijos, mi señora, eh, yo no sé cómo aguantó tanto. Aquí se está paseando por alrededor mío, porque ella tuvo 4 embarazos, fueron todos muy dificultosos y requieren de mucho, mucho esfuerzo fisiológico de la mamá, ¿ya? Entonces, la diabetes gestacional se ha definido como cuando o ocurre cuando el páncreas de la mamá no tiene la capacidad de manejar metabólicamente las concentraciones de glicemia en ambos organismos, ¿ya? Pero tiene una cosa que la hace característica. En el 95% de los casos desaparece después del parto, ¿ya? ¿Por qué crees tú que en este caso desaparece? Sí, Porque en este caso, o sea, se relaciona con el que ella tiene que, que cuidarse, mantener la glicemia de ella y de su hijo. Entonces, ya. por eso mismo, o sea, que no, Cuando nace ya no está el hijo. al haber parido, ya el páncreas vuelve a trata de volver a la normalidad, o bueno, no vuelve rápido, pero se le hace más fácil volver a la normalidad. Exacto. Bueno, una vez que nace el bebé, como usted lo dice, eh, ese trabajo extra poco a poco se va normalizando y se ha visto que el páncreas puede volver a funcionar bastante bien. Pero la mamá igual sufrió durante tal vez algunos meses una diabetes. Eso puede haberle provocado daño en sus órganos o daño que pueden a la larga traer consecuencias. Entonces siempre es ideal que no ocurra. Además, la diabetes gestacional se ha demostrado, chiquillos, que produce efectos en el recién nacido, ¿ya? O sea, es mucho más probable que un niño nacido de una madre con diabetes gestacional tenga alteraciones del metabolismo y enfermedades metabólicas cuando grande, entre ellas obesidad, enfermedad cardiovascular, que un niño nacido de una mujer sin diabetes gestacional. Como la diabetes gestacional ha aumentado tanto en nuestros tiempos, por eso es que también se ha visto un aumento significativo también de complicaciones metabólicas asociadas a la glucosa en niños incluso pequeños. Así que es un tema muy importante de manejar, es muy importante de tener en cuenta, por sobre todo eh, pensando en que las consecuencias no se pagan inmediatamente porque la diabetes gestacional probablemente, como decimos, en 90 y algo por ciento de los casos revierte. Los niños nacen y crecen sanos,
pero a la larga eso va a provocar un daño tanto en la mamá como en el niño, por esta exposición a concentraciones tan altas de glucosa, por esta exposición o este trabajo excesivo del páncreas. Profe, no sé si usted quiere agregar algo, avanzamos. Yo quiero tocar un último tema porque es importante de los requisitos y la toma de muestra antes que se nos pase. Yo siempre le voy a dar la sobrecarga de glucosa al paciente o hay Verdad. alguna condición en la que no se la pueda dar. Porque por algo medimos primero la glucosa basal, ¿cierto? A mí no les sabría decir así 100% seguro, pero a mí se me imagina, no sé, que no llegue en ayuno. En este caso no podría tomar Que tampoco la ahí no muestra se, basal. claro, no se puede hacer el examen. Sí. Sí. Pero otra Pero condición, supongamos que la paciente usted le dice, no, yo vengo en ayuno, he hecho ayuno 8 horas, justita, y estoy aquí esperando. Usted le hace No la sé, prueba, la primera glucosa usted se la hace, ¿ya? Entre no, así le cuento, en la mayor parte de los lugares, esa primera glicemia que se toma se hace un hemoglucotés. hemoglucotés, estos test rápidos que tú ponís la gotita de sangre y te dice más o menos qué glicemia tiene. entonces, Es, porque en ese caso yo no sabía eso, o sea, no me imaginé eso, ya, pero ya, sería ya, cuando el resultado es muy grande, cuando es es muy muy Correcto. peligroso grande, darle pero ¿cómo me más Sí, dice muy glucosa a la grande? persona, más ¿Cómo cuando el resultado es muy grande? Dígame o sea, cuando, muy elevado, perdón. muy ya, elevado. pero usted me tiene que decir, usted es una persona que está trabajando, está estudiando una carrera de ciencia y va a estar asociado al área de la salud, usted tiene que hablar con los términos correctos, cuando esté fuera del rango de normalidad, por lo tanto, ¿me entiende? Superior a No, 100 miligramos. a 126 me Es a están. 126. Sí, Hay un valor de corte que está establecido para para poder iniciar sí, cuando es una glicemia alterada en ayuno, que es sobre 126. Y además que ese valor también puede hacer diagnóstico de diabetes. Claro que se tiene que repetir Exacto. 2 veces en 2 días diferentes, pero sobre 126 puede ser diagnóstico de diabetes. Eh, bueno, eso que decías el profesor es súper importante porque ¿qué pasa si yo tengo un paciente con los valores tan altos y le doy más glucosa todavía? ¿Qué puede pasar? ¿Murió? Dice También puede pasar. murió. Puede pasar, sí. Como Sí, diabético, sí. Sí, se puede descompensar como también, diabético. ¿cierto? Sí. Sí, Ya, así que ahí en esos casos no se debe dar por ningún motivo. Y lo que decía ahí el profesor es correcto, se usa el hemoglucotés, ¿cierto? Porque es más rápido para tomar la decisión de si yo le voy a dar la sobrecarga de glucosa al paciente o no. Pero después para informar el resultado, ya, para que sea válido al momento de que yo valide, ¿cierto? El valor pre y post carga, tiene que hacerse en el equipo que está ahí en el laboratorio, el equipo automatizado. automatizado, que Con con la sus técnica Gold controles, Standard. claro, con sus controles al día y todo. ¿Ya? El hemoglucotés me sirve solamente para tomar la decisión de si le doy la poscarga o no. ¿Ya? No se informa ese valor. Exacto. Ya. Avancemos a la siguiente. Eso. Gabriel. Ahí. Ya. Aquí, aquí yo creo que faltó un poquito más, ¿ya? Yo creo que si bien es cierto, probablemente, como usted decía en su relato, es posible encontrar muchos valores de referencia o incluso uno dependiendo de qué organismo seleccione para encontrar los valores de referencia, puede que encuentre pequeñas diferencias entre ellos. Pero o por lo menos lo que nosotros eh, eh, les recomendamos es que se guíen por las guías clínicas que o están de acá, del MinSal, ¿ya? Sí, la guía O clínica de diabetes del MinSal, parece, no sé si se la subió la profesora, pero ahí hay varios parece que valores. subió Sí, toda yo la en este caso información. Sí, me guié por una guía que me subió la profe, que es la Ah, ya, de, nos subió una guía de la empresa Roche, si no me equivoco, que tiene rango ya. de referencia Ya, o sea, líneas de pero mira, y glucosa, de insulina. sí, ya, pero, ya, es un documento que lo elaboró Roche,
pero tiene todos los rangos de Es del- referencia es de del todos los 2008, analitos. y sí Ya, tenía también de, ya, no sé, de de todos, sí, los enzimas. tiene todos. Ya, sí, ya sé de dónde lo sacaste, pero como te digo, este es un tema que ha ido evolucionando tan dinámicamente en los últimos años que es mejor buscar esa información de las fuentes más actualizadas, que normalmente es la Federación Internacional de Diabetes, el ATP3, que es el Adult Treatment Panel, que es una asociación norteamericana que define valores de referencia en este tipo de analitos. Y a Y cuando nivel yo me nacional el refería MinSal. a nivel nacional el MinSal, en lo que significa, o sea, si tú quieres ponerle el ejemplo de nuestro país, cuáles son los valores que se usan, tú te tienes que ir a la guía clínica del MinSal, la guía clínica de diabetes del MinSal, y ahí aparece todo, de hecho aparece todo lo que tiene que ver con diabetes gestacional, diabetes mellitus, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay unos diagramas de flujo ahí, por ejemplo, Sí, cuando el valor me da tanto, qué significa o qué paso hay que Sí, seguir. la de la Alminsar la revisé, sí, de hecho los valores críticos los saqué de ahí, porque el documento que yo le Ya, nombré no tenía valores críticos en este caso de glicemia. sí. Pero Yo, para la tabla de glicemia, no sé, como que yo creo tuve que ahí el la... profesor apunta a que yo, profesor, también discrepo un poco con los valores que de adulto, hasta ujú, 106. No sé sí, si a usted le pasa lo sí. mismo. Sí, es que por eso, mucho, a ver, ocurre mucho que, mira, hasta hace algunos años atrás se consideraba normal hasta 120 la glicemia. Después bajó a 110, después bajó a 105. Y así ha ido bajando y dependiendo Sí, mucho de los factores de riesgo que incluya esa persona. Por ejemplo, no da lo mismo que una persona sea solo diabética a que sea diabética y obesa. No da lo mismo que sea solo diabética o que sea diabética, obesa, hipertensa. Y así, no da lo mismo que sea solo diabética